Pues bienvenidos a este su programa Diálogos con la Realidad. Hoy en esta ocasión tenemos la oportunidad, el privilegio de estar con la doctora Ana María Rodino. Ella es argentina, costarricense, especialista en educación en derechos humanos y ha colaborado ya desde hace un buen tiempo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Con ella vamos a sostener un diálogo con el cual esperamos tener mayores elementos para conocer la importancia de esta materia educativa. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta que se impone seguramente tiene que ver básicamente con el objeto de su trabajo. Y yo le quisiera preguntar, ¿qué es educar en derechos humanos y por qué es importante? Perfecto. Voy a empezar de una manera curiosa. Prefiero decir que no es, en el sentido de cuando uno oye educación en derechos humanos, pensaría que es enseñar o transmitir los derechos humanos. Es cierto, es eso, pero no es solamente informar sobre derechos humanos o transmitir datos sobre derechos humanos. El enfoque de educación en derechos humanos se propone, utilizando la educación como un vehículo, ayudar a sensibilizar y a tomar conciencia en todas las personas de que son sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen derechos, que tienen que ejercerlos y mostrarles, demostrarles cuáles son, cómo se ejercen y al mismo tiempo cómo se defienden y se protegen los derechos de los demás, porque los derechos no son nunca exclusivos, todos tenemos derechos. Lo interesante del enfoque de educación en derechos humanos es que no solo piensa a los derechos humanos como un concepto jurídico que solo hay que aplicar y exigir ante el Estado. Es decir, hacer responsable al Estado por la defensa de los derechos humanos, hacerlo responsable de cualquier violación y exigir que de él surja cualquier reparación. Efectivamente, esa es una dimensión de la defensa de derechos humanos, pero desde la perspectiva educativa, lo que creemos es que los derechos humanos deben enseñarse no solo como normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, sino como pautas éticas de interacción entre las personas. Se trata de un conjunto de reglas, de normas que tienen que ver con la defensa de la dignidad esencial de todas las personas. Pero entonces, y que por eso deben respetarse. Todos debemos respetarlas y cumplirlas. Pero entonces, sí, sobre lo que usted está diciendo, entonces entiendo que los derechos humanos se ven como una utopía y una estrategia también. Sí, son definitivamente, hay quienes usan la palabra utopía, hay quienes prefieren usar la palabra aspiración, ideal, pero en realidad estamos hablando, sí, de un horizonte, como es el concepto que usa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un horizonte al que toda la humanidad aspira. Sí es cierto, no son una realidad plena hoy prácticamente en ningún lugar del mundo. Es decir, ha habido sin duda avances en su realización desde que se concluye el principal instrumento de derechos humanos, aunque hay una historia previa, pero desde que se firma la Declaración Universal, que es el instrumento más reconocido, más claro y más abarcador, el que realmente da nacimiento al concepto de derechos humanos como tal y también da nacimiento a la idea de educar en derechos humanos. Desde allí se habla de los derechos humanos como una aspiración, un ideal, un horizonte de la humanidad, es decir, una gran meta hacia la cual caminar. Por eso, cuando trabajamos en derechos humanos, inevitablemente nos enfrentamos con esta gran contradicción de que enseñamos la gran aspiración o ideal de la humanidad, pero frente a una realidad que en mucha medida y de manera muy constante los viola. Entonces tenemos que movernos entre esa aspiración, esa formulación que nos habla de una sociedad deseable y una sociedad que es la que tenemos, de la cual hay que partir, pero que todavía está distante
de la realidad a la que queremos llegar. Claro. Y en ese sentido se impone una pregunta: ¿quién es el educador o el educador en derechos humanos? ¿A quién le corresponde hacer esa labor? ¿Al Estado, que por lo menos en América Latina es quien obviamente es el que viola los derechos humanos, ¿no? ¿O a la sociedad civil, que en buena medida en este proceso de educación en derechos humanos ha llevado la delantera durante mucho tiempo? En realidad, yo creo que le corresponde a ambos. No hay que pensar en el educador en derechos humanos pura y exclusivamente como el maestro de escuela primaria o secundaria, o el profesor universitario. El espacio de la educación formal es importante porque ubicar allí los derechos humanos, primero, reconoce su legitimidad. Por eso es importante que esté en el currículum de la educación sistemática. Cuando está en el currículum de la educación formal, entonces sí, los responsables en gran medida son los maestros, los profesores de secundaria, los profesores universitarios, pero hay muchísimas acciones que pueden realizarse y deben realizarse por fuera del espacio de la educación formal, porque en realidad los destinatarios de la educación en derechos no son exclusivamente los niños o los jóvenes que cursan su educación formal. Todos somos destinatarios, todos necesitamos recibir educación en derechos, y la sociedad civil tiene un gran rol que cumplir en relación con poblaciones específicas, colectivos que no están dentro de la educación sistemática tal vez, con colectivos de mujeres, de pueblos indígenas, de población con discapacidad. Cito particularmente esos colectivos que viven en una situación de vulnerabilidad especial, entonces es más importante trabajar allí sus derechos. Los colectivos LGTBI, las mujeres, los niños, en realidad cualquier persona, cualquiera sea su espacio de trabajo, su profesión, su ámbito de acción, tiene que ser capacitada y formada en sus derechos, porque ¿cómo podemos esperar que esa persona los defienda y los ejerza si no los conoce ampliamente? ¿Y cómo podemos esperar que defienda y respete y promueva el ejercicio por parte de otras personas si no los conoce? Entonces, la lógica es que la educación en derechos humanos no es algo exclusivo para políticos, para intelectuales, para académicos, para activistas. Es algo que debe llegar a todas las personas, porque todas tienen derechos y deben poder ejercerlos y defenderlos. Entonces, en buena medida podemos entender, y tal vez ahí le pido que me corrija si es que me equivoco, a la educación en derechos humanos como ubicarla dentro de los procesos de liberación. Sí, perfectamente podemos así, dentro de los procesos emancipadores, de liberación, dentro de los procesos críticos de la educación. Hay quienes la ubican en la corriente de la pedagogía crítica. Bueno, en América Latina nace muy vinculada a toda la teoría de Paulo Freire, a la pedagogía de la liberación, a la educación de adultos, a la educación popular. En realidad en América Latina es cierto, el origen del trabajo en educación en derechos humanos está en la sociedad civil. Allá por la década de los 70, en uno de los peores momentos de nuestra historia, con gobiernos altamente autoritarios, regímenes muy represivos y en muchos casos abiertos violadores de derechos humanos. Entonces, ciertamente la podemos asociar a las corrientes en general transformadoras de la educación y que a través de la educación también se proponen contribuir a la transformación de la sociedad para crear sociedades más abiertas, más inclusivas, más libres, más igualitarias, más justas, más solidarias. Okay. Y bueno, hay muchísimas preguntas que se podrían configurar, pero yo pienso ahora que le escuché hablar de Paulo Freire y seguramente viene a la cabeza Augusto Boal y todos estos educadores populares que América Latina ha dado al mundo y también que han generado una epistemología desde el sur. Pero yo quisiera preguntarle,
pensando precisamente en los motivos que llevaron a trabajar a esos grandes pensadores, si ¿cuáles son los desafíos de los nuevos educadores en derechos humanos y las educadoras en derechos humanos en este tiempo en que las violaciones se van haciendo cada vez más complejas? Porque también hay otros actores. Vivimos especialmente en una nueva era extractivista. ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos? Bueno, hay muchos, pero tal vez el más importante de todos es pensar o reconocer que los derechos humanos no solo lo violan los gobiernos dictatoriales o autoritarios. Los derechos humanos pueden violarse en democracia, ¿verdad? Entonces, la primera respuesta a eso es: no hay que bajar nunca la guardia, porque las amenazas a la puesta en práctica de los derechos o las amenazas a retroceder respecto a derechos ya ganados están vigentes en cualquier situación política. Y lo que hay que saber es cómo diagnosticar cada situación y ver cuáles son los factores de riesgo para la defensa de los derechos, y en eso hay que trabajar profundamente. Hay momentos en que sí, los factores de riesgo eran gobiernos autoritarios, hay gobiernos en que los factores de riesgo son políticas públicas de altísimo corte mercantilista, básicamente centradas en el rol del mercado y en la competitividad empresarial, descuidando otras dimensiones de la vida social. Hay momentos que los riesgos son incomprensión de la realidad de determinadas poblaciones por profundos estereotipos y prejuicios muy arraigados, como puede ser el actual, por ejemplo, y un caso que toca a México muy de cerca, pero que en realidad ocurre en todos los países latinoamericanos: la enorme cantidad de prejuicios y estereotipos sobre los migrantes, que por esa vía van abriendo la puerta a la discriminación, que ya es una violación de derechos, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos hablando, les recordamos en esta serie que se llama Diálogos con la Realidad, con la doctora Ana María Rodino, especialista en educación en derechos humanos. Y antes de ir a un corte, yo quisiera decirles nuevamente sobre la importancia de este tema, que es básico y que acaba de abrir la doctora Rodino en este momento, sobre sectores específicos como el tema de migrantes. Pero de eso vamos a seguir hablando después del siguiente corte. Estamos en su programa Diálogos con la Realidad, conversando en esta ocasión con la doctora Ana María Rodino, especialista en educación en derechos humanos. Y antes de ir al corte, estábamos comenzando a tocar un tema fundamental en el sentido de que en este tiempo nos encontramos en una nueva geopolítica en la que los movimientos, los procesos sociales, pues tienen sus propias características, y uno de esos procesos sociales es el de la migración. Y en especial en México, que comparte frontera con los Estados Unidos, la frontera más transitada en el planeta, la migración es un tema fundamental. Doctora Rodino, ¿cuáles son los desafíos en esta materia de educación en derechos humanos en relación con grupos específicos como los migrantes? Bueno, está muy bien incluso que señales que ese es un ejemplo, porque podríamos también hablar de otros sectores, otros colectivos sociales con sus particulares problemáticas respecto a los cuales la educación en derechos humanos tiene que trabajar, ¿verdad? Y en cada caso sobre la situación concreta. Ahora, este es un tema muy convocante porque es muy de la época. Los cambios en el mundo, los cambios en la tecnología, en los medios de comunicación han provocado grandes desplazamientos en el mundo que no eran frecuentes 4 o 5 décadas atrás y que están provocando una cantidad de nuevos fenómenos. Tienen que ver con la geopolítica y después con la vida social en cada una de las sociedades, tanto en la sociedad a la que pertenecen originariamente los migrantes, o sea, aquellas personas que dejan su sociedad para ir a otras, como a la sociedad receptora de estos grupos migrantes. Pero este tema viene muy bien que lo hablemos porque afecta a México, pero yo me atrevo a decir que afecta a todos los países del continente. Y después puedo ejemplificar con el caso de mis 2 países de origen, ¿verdad? Tanto la Argentina como Costa Rica. En el caso mexicano, por ejemplo, para empezar a hablar de la complejidad, yo diría
que hay que verla el caso de las poblaciones migrantes mexicanas que se trasladan a los Estados Unidos, como también hay que ver el caso de las poblaciones de otros países, Centroamérica y el Caribe, que llegan como migrantes a México, ya sea buscando una estancia permanente o en su paso hacia los Estados Unidos. El gran desafío educativo acá es trabajar para que haya una verdadera comprensión de esos fenómenos en sus causas, en sus características y también en el valor que tienen y el rol que juegan en la sociedad contemporánea. Y ahí hay que trabajar mucho porque, en parte por ignorancia generalmente de las poblaciones receptoras de migrantes y en parte por el oportunismo de muchos sectores políticos de los estados o de sectores de oposición en el gobierno también de los países receptores, se ha creado se ha cultivado una cantidad de estereotipos y prejuicios en torno a los migrantes que son los que pavimentan el camino a la discriminación. Y sabemos que el camino de la discriminación, si lo dejamos avanzar sin detenerlo, lleva inevitablemente a la violación de derechos. Porque entonces la persona estereotipada y prejuiciada y discriminada se considera que tiene menos derechos que otros, ¿verdad? Es abrir la puerta a la negación de derechos de un sector. En el caso de los migrantes hay una cantidad de factores que se incluyen o que están presentes en estos estereotipos. Factores como no hay manejo realmente de datos, se habla genéricamente, se hablan de cantidades que llegan a un país o que se desplazan a otro sin saber realmente, porque la población que escucha esto de los discursos políticos, los políticos nunca entran en detalles técnicos. ¿Sí? Se habla de poblaciones que vienen a competir y a quitar puestos de trabajo a los nacionales, algo que generalmente no es cierto, porque si hay migraciones es porque la gente se desplaza hacia lugares donde hay posibilidades de trabajo, donde hay oferta de trabajo. Entonces quiere decir que la gente migra porque sabe que hay espacios de trabajo que generalmente son aquellos de más bajo rango que los nacionales no desean ocupar. Se habla también de que migra gente con antecedentes delictivos. Ese es el último gran tema, lo cual no es en absoluto cierto, porque por eso hay que acudir a los datos y a las estadísticas. Los porcentajes de migrantes involucrados en actividades delictivas en los países a los cuales se migran es siempre muy ínfimo. La mayor parte de las estadísticas corresponden a los nacionales, y acá puedo decirlo de una manera genérica. En todo caso, esos hechos sin base seria de información y distorsionados se utilizan para cultivar el prejuicio de la población receptora. Entonces, desde la educación yo creo que hay que hacer un trabajo importante y muy pensado en términos de qué estrategias pedagógicas hay que usar para formar tanto a las poblaciones migrantes sobre sus derechos, cuáles son, cómo reclamarlos, cómo ejercerlos, a quién acudir en caso de violación de derechos, cómo hacer y qué instituciones están disponibles para su acción, cualquiera sea el país que estén, cómo usar esas instituciones. Y también hay que trabajar educando a la población receptora respecto a la información real, efectiva sobre los fenómenos migratorios en el país, quiénes son las personas que llegan, sus ocupaciones, su inserción, el enorme valor que los migrantes aportan al desarrollo de las sociedades, que es tan importante como el de la población nacional, porque el migrante viene a trabajar y trae su esfuerzo, pero también hace aportes culturales, hace aportes de su riqueza de vida y de su experiencia que vienen a enriquecer la diversidad de la sociedad a la que llega. Y con la población receptora también hay que ser muy claro respecto a cuáles son los derechos de los migrantes, cómo deben ser respetados,
cuáles son las instituciones que están allí para trabajar por eso y frente a cualquier problema, cuáles son las instituciones que reaccionan. Y en particular romper ese vínculo que también se da en otros temas, de que hablar de defender derechos humanos es defender delincuentes. Eso es parte de ese imaginario distorsionado que se han creado en muchas poblaciones respecto al trabajo en derechos humanos. Entonces, hay que trabajar hacia dos destinatarios, los dos son importantes y creo yo lo más importante es construir una pedagogía que nos permita acercarnos a esas poblaciones sin, creo yo que es un error de entrada, censurarlas o rotularlas inmediatamente con conceptos como son xenófobos, son racistas, son esto, son lo otro. En muchos casos tras eso hay una profunda ignorancia, una profunda falta de educación y una profunda frustración con sus propias condiciones de vida que tienen que ver con efectos que el propio mercado ha tenido en sus condiciones de vida en comparación a las que tuvieron en el pasado. Entonces hay que buscar otras maneras de llegar que sensibilicen y que llamen a la interpretación real de los datos y al acercamiento a quienes llegan como alguien que viene con igualdad de derechos y que viene a hacer un aporte al país. Bueno, el tema es sin duda amplísimo, pero eso nos lleva a pensar en el actor fundamental que tiene que ver con el que está obligado a defender los derechos humanos, a garantizarlos, el Estado. En este caso yo preguntaría cuál es el riesgo de institucionalizar los derechos humanos, ¿no? De hacer que se conviertan en acciones de gobierno, en acciones de política pública, pero también mucho discurso, muchas veces despojado del sentido real. ¿Cómo se enfrenta a esta realidad? Perfecto. Primero me atrevería a decir que desde la perspectiva educativa, el Estado sí es el principal responsable jurídicamente hablando, pero desde una perspectiva educativa nosotros sentimos que cada persona tiene que hacerse responsable de cumplir derechos y de ejercer los suyos, pero también defender los otros con sentido de responsabilidad, porque estos son parámetros éticos que no podemos asignar solo al Estado, ¿verdad? Y si trabajamos en esa línea es más fácil resolver los problemas de convivencia que simplemente reclamándole o diciendo el Estado es el responsable. Yo creo que todos tenemos que sentirnos también responsables de la vigencia de los derechos en nuestro ámbito de acción, con la familia, con los amigos, en la comunidad donde vivimos, en el ámbito del trabajo, la gente con la que nos relacionamos. Ese es un elemento. Respecto al Estado, es cierto que a veces y a menudo hay políticos oportunistas que saben que este es un tema muy vigente, muy demandado por la ciudadanía, entonces que rápidamente lo cooptan y lo utilizan con frecuencia sin que necesariamente después sus acciones se correspondan con sus discursos. Estamos muy acostumbrados ya, creo que ya los latinoamericanos aprendimos hace mucho, que hay una gran distancia entre todas las promesas y que los políticos diseñan durante su campaña, ¿verdad? Entre las promesas de campaña y las realidades de gobierno, si es que llegan efectivamente a estar allí. Acá lo que hay que hacer es algo en lo que ya hay una gran experiencia en el mundo de los derechos humanos, porque nadie se ha creído nunca que porque el Estado proclame que los va a defender, lo haga en la práctica. Acá se trata de estar monitoreando permanentemente el trabajo que se hace desde el Estado, ver en qué medida se cumplen sus compromisos y sus obligaciones y exigir rendición de cuentas. Este es un campo especial para el trabajo de la sociedad civil, ¿verdad? Exigir que el Estado dé cuentas de lo que hace en cada uno de los órdenes y respecto a cada derecho, que el derecho a la educación, que al trabajo, que a la salud, que los derechos políticos, que los derechos sociales, económicos y culturales. Y en América Latina hay una experiencia importante de agrupaciones que están trabajando
en monitorear derechos específicos y reclamarle su cumplimiento al Estado. Hoy esa exigencia de rendición de cuentas afortunadamente también ha llegado a los organismos internacionales. En el derecho internacional de los derechos humanos, todos los estados que han firmado tratados y han ratificado tratados se han comprometido a también a informar sobre su trabajo para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos ante los órganos de Naciones Unidas, por ejemplo. Existe una figura que se llama de rendición de cuentas, bueno, una figura que se llama examen periódico universal, por el que cada varios años cada país tiene que presentarse ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y rendir cuentas de qué es lo que ha hecho, porque casi todos los tratados de derechos humanos que un Estado firma le imponen la obligación de informar sobre qué accionar está haciendo para hacer realidad los tratados. Bueno, en ese examen periódico universal, ahora incluso se le pide a los estados que rindan cuentas sobre su trabajo en educación en derechos. Entonces, ese es un espacio internacional en el cual también el Estado tiene que rendir cuentas y las sociedades civiles de América Latina también tienen experiencia en preparar los llamados informes sombra, que muestran un poco la otra cara de lo que el Estado dice, para confirmar o no, o denunciar si el Estado está alegando acciones que en realidad no ha tenido, o si está escondiendo o disimulando violaciones. De modo que entonces, creo que la norma es siempre la vigilancia permanente. Este es un campo, el de los derechos humanos, donde lamentablemente las conquistas nunca son para siempre. Las conquistas tienen que defenderse constantemente, porque si no, se corre el riesgo de retrocesos o de estancamientos, de que no se avance, pero sobre todo de retrocesos, porque siempre hay sectores cuyos intereses entran en conflicto con la práctica de derechos específicos, o sectores del mercado, donde la defensa de derechos entra en conflicto con derechos económicos, sobre todo con intereses económicos, y la educación es un ejemplo, porque el mismo derecho a la educación siempre está sometido a la gran presión del mercado, que trata de plantearlo como un servicio que se le brinda a un cliente y que por lo tanto el cliente debe pagar por él, ¿verdad? Mientras que desde una perspectiva de derecho se plantea como un derecho que es de todas las personas y que el Estado debe hacer realidad para todos. Así que estamos siempre en una tensión permanente entre poner en práctica los derechos y los riesgos de su violación. Ok. Pues con estas palabras estaríamos terminando la conversación con la doctora Ana María Rodino, especialista en educación en derechos humanos, ¿no? Y yo me quedo con algunas ideas puntuales solamente. Uno, que después de buscar y concretar algunos derechos, habrá que seguir buscando y reafirmando y defendiendo lo ya logrado. Siempre. Y que los derechos humanos pues siguen siendo un camino para hacer lo que Semelman decía, que hacer de esta posibilidad de transitar de la historia a la política, ¿no? Y asumirnos cada vez como ciudadanos y ciudadanas más libres. Pues doctora Ana María, le agradezco que haya estado con nosotros en estos diálogos con la realidad y a usted lo invito a que esté con nosotros en el próximo de la serie.